Mi hermano Carlos Franco, Jupaja Comisión de Poderes, Agafejuve, Departamento de La Paz, Toquetaraquiwa. Hermano Carlos Franco, Camisa Carum Sí, hermano, ¿cómo Pañane. está? Bienvenido, Ana hermano. Carla, Buenas ¿verdad? tardes. Hayaya, hermano. Ok, Ucamao. gracias. Y, sí, he venido aquí al Radio San Gabriel un poco para poder comunicar a 20 provincias, Ya. ¿no? Entonces, esta comisión ya ha sido ampliado, se ha llevado en abril, ya son, ya son 90 días, ya va a cumplir. Entonces, y esta partecita de la convocatoria que ya tenemos, pero no está lanzado todavía la provincia de Pacajes. Yo quisiera saludar a los 20 provincias. Ujú. Bueno, pues hermanos de 20 provincias, de diferentes fijubes de provincial, de repente tienen los centros poblados. Les hago llegar un saludo cordial de aquí, del Fijube de Corocoro, de la provincia de Pacajes. Y quisiera saludar también la provincia de Pacajes. Tenemos 8 municipios. Dentro de 8 municipios no hay mucho Fijube, simplemente Corocoro es primera sección que tiene esa cartera. Y ahora que estamos representando, organizado, que nosotros aquí para crear una FITJUVE departamental, para que directamente la tema coyuntural que puede acorde, que puede ir entre FITJUVE departamental con el gobierno, la gobernación y el gobierno central para los proyectos posteriormente que lo vamos a que tener hermana Carla. Ujú. Entonces de esta manera la 20 provincias que están nominados, todos estamos ahí, el hermano eh, Ujú. hermano Humberto, la cabeza que es presidente de la Comisión Poderes, y yo estoy aquí como segundo vicepresidente que componga de la provincia de Pacajes. Ujú. Y el asunto de estos casi son eh, son 18 provincias casi más o menos participantes que existen en esta cartera. Ya. Ya estamos ahí primero el Humberto, el Carlos Franco, está el hermano Ramón que es del Alto, Quispe, y está el hermano acá del Saúl que es de Ingabe, y el hermano de Secretaría de Acta también está un ingeniero creo que es el de Chocalla, y el secretario de Prensa y Propaganda es el hermano, no, el secretario de Hacienda es de Aroma, y el secretario de prensa que es de Pucarane. Ujú. Ya sobre eso ya compone, somos incluyentes también para poder, entonces son participantes vocales que han entrado porque Ya. han Ujú. llegado muy poco destiempo, Ujú. y el segundo empleado, y en este segundo empleado ya hemos determinado ya seleccionar bien. Ujú. Y ahora ya tenemos comisión de organización, se acabó. Ujú. Estamos en la comisión de poderes. Ya. Ya estamos queriendo lanzar todas las convocatorias a nivel departamento de La Paz, a los Ujú. municipios que tenemos cada provincia, Ujú. y la provincia de Pacax tiene 8 municipios también, de manera que eso también de Aroma, todo sector más o menos, ya. Entonces, como son representantes, ellos van a estar también ahí. Y ¿cómo se llama? Congreso departamental se va a llevar el 7 de junio a 8 de junio. Ujú. Ya, 7 el 8 se va a llevar. Entonces está, y de ahí en la Comisión Poderes, ya una vez que vamos a entregar con una marcha que vamos a venir, desconcentración de la gente va a ser en Cervecería Nacional, En la ciudad de La Paz. en Ya. Chayapampa, ¿no? Ah, ya. Chayapampa, no sé cómo se llama ahí. Ya. De ahí vamos a ir a Colegio Cerrado de San Pedro, Ujú. vamos a estar, y a las 10 yo creo que los invitados, Gobierno Nacional, departamental, y ministros, y diferentes ministros que van a estar presentes en esa inauguración. Ujú. Y una vez que inauguración, que nosotros con de la Comisión de Poderes vamos a entregar a la Comisión de Presidio. Ujú. Dentro de eso se harán unos análisis, y luego cada uno de la comisión participarán ya, y para poder sacar un objetivo, ¿no? Ujú. De manera que eso después ya recién ya habrá la mesa directiva que es
que se va a conformar, no sé quién irá como presidente del Departamento de La Paz. ¿Y por qué es este caso, hermana Carla? Porque en el Departamento de La Paz no tenemos esta organización. Simplemente Sí, hay los he FIJUBE del escuchado. Alto, FIJUBE del, que es más antigua, Ollada, y sobre eso los FIJUBES de las provinciales que tenemos también, ¿no? Existe más bien de 8 departamentos, ya son toditos tan conformados que tienen A nivel a nacional. nivel nacional, como por decir, digamos, Santa Cruz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Beni, Pando, ¿no? Tarija, están conformados y tienen y fácil la acorde la petición qué proyectos de cada municipio que deben tener, ¿no? Entonces, esa es la parte coyuntural que van a ver, los proyectos que se necesita a diferentes municipios. Entonces, ese es el motivo que estamos tratando de llevar hacia adelante, hermana Carla. Actualmente, ¿quién es el representante, hermano? Quien ¿Presidente? presidente está actualmente es el hermano Humberto Cruz Oyola, es de la ya. Comisión de Poderes de Ullada. Y yo que estoy como, ya sería como Departamento de la Paz de las Provincias, Carlos Franco, ¿no? Que es de la FIJUBE de Corocoro, de la primera sección municipal de Pacajes. Y él estaría ahí el hermano secretario general del Alto La Paz, ya único que está en Alto La Paz, también está un poco divididos, creo que han sido, ahí según que hablan de la CONALJUBE, y FIJUBE supuesto, no sé cómo hablan así, ¿no? Ya, Entonces no entiendo bien, pero la cosa es así, hermana. Ya. ¿Ya? Esto, ¿cuánto tiempo ya tiene, hermano? No se ha escuchado tanto que digamos, ¿no? Esto, la Federación Departamental, Federación de Juntas Vecinales a nivel departamental. Sí, todavía es, bueno, esto habían llevado, yo he llegado al segundo ampliado, está en 27 de abril ya que habían tenido. Ya, en febrero había convocado, en 27 también, pero como creo que era el fin del mes, entonces no se ha podido. Y luego se ha hecho un primer ampliado en abril, y así se ha ido marzo, y como se 27 de marzo, ¿no ve? Marzo, enero, febrero, marzo, abril. Sí, abril, mayo, ya son 90 días. Ya, Sí. hermano. ¿Cuál ha sido el objetivo de conformar esta El objetivo organización? es que no tenemos en la ciudad del Departamento de La Paz y un representante. Ya, A nivel departamental. a nivel departamental. De esa manera nos hemos encontrado 5 provincias y 6 son, más o menos en la Ollada quería tener solamente manejar ellos nomás parece, ¿sí no? Entonces, de manera que un planteamiento de reunión le he planteado para participar, para conformar a nivel departamento sería las provincias más, ¿no? Qué lindo, Los hermano. 20 provincias que tienen que estar ahí conformado, y luego sí tenemos ya una representativa de un directorio departamental. Ya. Sí. Hermano Carlos, en la ciudad del Alto tenemos como 5 FEJUVES, así como también en la ciudad de La Paz están divididos. ¿Y ha habido alguna coordinación junto con ellos, con cada uno de ellos? En la ciudad de Alto que está representando el Zamún Quispechura, el único, y aquí también del FIJUBE de 6 de marzo está el Jesús Calderón, que es vocal creo que ha sido, o no sé muy bien, control social, algo hablado, pero Quilale, no sé cómo le llaman de ese sector. Roberto Quilale, creo. Sí, se han unificado 22 con Ramón, con esa, ¿ya? Pero como es o sea que para participar de esto no sería solamente provincia de Murillo, tendría que haber por lo menos 2 representantes, ¿no? De cada provincia 2. No puede ser, digamos, del Alto va a ser todos los FIJUBES que van a estar. Claro, por supuesto que van a estar el día de conformación o elección de departamental, estarán ellos. Sí. Porque Ahora, actualmente es conocido el Juan Saucedo, quien está a la cabeza de la Federación de Juntas Vecinales. eso es simplemente que según que nos informaron en la reunión los CONALJUBE, y como el Justino, con Mario Mita nos visitó también, ha llegado para o sea que nosotros hemos sido posicionados pues con el FIJU, o sea, con CONALJUBE, ya, para organización o sea que comisión de organizadora, nos hemos posicionado y luego pasamos en la comisión de poderes, igual posicionado también.
¿no? Entonces con el CONALJOVE también, no simplemente es nosotros nomás que estamos llevando así por criterio, estamos siempre posicionados con ellos y dentro de eso, la segunda, tercera, la reunión ha venido el hermano Mario Mita que ha llegado. Y los credenciales están reestructurados de anteriormente, ¿no? Ahora nuevas credenciales creo que le han otorgado en el Congreso de Sucre, que no podía llegar a ese sector también, ¿no? Porque no sabía muy bien. Eso es, hermana Carla. Ya, ¿cuál ha sido el objetivo, hermano, para conformar? El objetivo siempre Unificar a nivel departamental. o sea que conformar a nuestro departamento La Paz, participar todos los FIJUBes departamental, los centros poblados, ¿no? Entonces, y eso como repito, vuelvo a repetirla, de que la parte coyuntural, o sea que acorde los proyectos que tienen mucho problema, todos los municipios presentan, ¿no ve? Entonces, eso ya va a coordinar directamente ya con el gobernación y el gobierno central. Eso es el objetivo Ahora, que me fortalecer. refiero, me refiero, hermano, porque hay muchas organizaciones sociales como COR, FEJUVE, tal vez en algunas ciudades intermedias tienen FEJUVES. Muchos son afines al gobierno municipal, así como también al gobierno central. Sí. Ahora, ustedes quieren conformar esto a nivel departamental. ¿Cómo van a trabajar? Bueno, pues vamos a coordinar con ellos, ¿no? Pero los que, según que nos informa el CONALJOVE, dice, porque hay supuestos FIJUBes o CONALJOVES, creo que aquí en el Alto más que todo, ¿no? Y existe, eso va a ser extirpado, ya no van a poder coordinar. En abajo, en la ciudad, también igual informó los presidentes de FIJUBes, se han reunido todos. Entonces, había sido, la estrategia es muy diferente de la ciudad de La Paz, ¿no? Entonces, ellos toman la decisión, y si no quieren aprobar posición, y el gobierno municipal lo atacan ellos los dos. O sea que una FIJUBE es para su país, para su zona, ¿no ve? Y no quiere darlo, entonces ya una vez ellos se conforman estratégicamente y lo piden ellos. En esa forma habían trabajado ellos. Es lo que se han presentado, ¿no? Toda la ciudad de Ollada. Ya el Palca también está queriendo, solamente reclaman ellos del límite también, ¿no? De otro lado. Entonces, y eso es el asunto. Entonces, ahora, para conformar toditos que vamos a participar de 20 provincias, por provincia va a ser 2 representantes, ¿ya? O en caso contrario, 1. Pero algunos no sabemos muy bien porque de repente otros provincias como en Pacaj, por ejemplo, tenemos una sola FIJUBE tenemos en Corocoro. Y por ejemplo, si digamos que Quevir, Charaña, Comanche y la octava sección Callapa, Tomarapi, Valdo Boliviano no tienen ellos. No tienen. Solamente tienen participantes de junta vecinal posicionado, aquellas personas o una junta vecinal o autoridades comunales posicionadas. Pero eso sí, de la provincia de Pacaj deben de venir a hacerse posicionar, reposición de juntas vecinales y para que tenga su credencial para ser accesible, para ser acreditado también, hermano. Alexandriano Camaja, a ver, Gilana Culiacanaca, Federación de Juntas Vecinales a nivel departamental, Ucausaran Utjarakin Jutiri, Pacaja Pacalco Kim, Sacalgo Serajkipanaka Junio Paxina, Sesión Gilata Carlos Franco, Canaist Abjaraquisto. Ukataki uhichaja ñapin mayashta asisip carácta walha provincia naka Waxatoquena, añataki, akaja departamento de La Paz, ukajnera qatar sartañapataki, mayuinakas utji, ukanak turkatañataki, autoridad supanakampis irnaqatan, coordinatan, hallukamawtsaraqi. Yaqipa provincia naka chiqan silana Culiacanaka, ñapin ciudades intermedias hay consaractanampe hanipi akaja FIJUBE ukanipkitej yaqipanaka inaswa kishispan ut'esiña yaqipachanakaja ukam marca toqenakan municipio nakan irnaqt'apkut autoridad originaria ukakisaran t'asquej ukaki dependencia como kiskiampe Guateqipachanakaj más ciudad intermedia toqens municipinikunal lorawinakaj utjañapa municipio Taipita akaj callinaka atukinatañapa alcantarillado kun haman kaskisa
uqatqa agua potable uqa uthit hanicha, uqatqa kunanakas munasispan uqa bancos uqanakacha munasispan hallukanakaq pero hiwasata hamaski uqa hilanakullakanaka ukamakipi niñani histan hiwasata imakamata a ver mapit wakisht'asi ñan t'isi ñan ma uthikpanaka ciudad intermedia hamajaraktan sasina qhipanakajanpi wakisi ukamata hiwasanakama hiwasanakaja wakisht'asip qañanakasqa kiwa ist'awinakas uthani autoridades nacionales taypita gobernación hanukasti hillp'achaq alcaldía uksataypich hilanakullakanaka Ichaja akan qhipawqa provincia nakan uthiu sawitaw hermano Carlos Fejubi ukanakaq pero kanakampis purt'anirakinius asina hichaja kamtaq wakisht'atawas asin qanaysht'arakinaq kunamtampi departamento de La Paz toqinqa utjañapa a nivel departamental ma Fejubi hayukhamat Yaqa departamento nakanja uthipi yaka Fejubi ukanakaq pero hani departamento de La Paz uthikistut sasin el Alto Marcampin chukiyakuman qamarkin ukapa yaki wali uñt'atajanpi qhipachanakaq wali t'aqat'aqanaka utjaraki uka yakisiniqam hilanakullakanaka afín a la alcaldesa afín al alcalde afín al gobierno afín al gobernador hayukamaki ukanaka qhipachaqaynashta yapqarakistu kun mayt awinakawskitaq kun haskispas hermano Carlos Franco Sí. Kun askispas akamata sarantapjas mana orgánicamente marcachirita arjatasa demandas y necesidades ukaj marcachirit uthaspan ukturkatapjasman gobierno nacional gobernación y municipio nakar ukwa markachirinakaja base ukaj taqapjarakta chiqpachansa ma dirigente saja hiwasat arstaspa a ver kunanaka sajan uthi markasana yaqipachanakaja alcaldía umayep gasero tani ukuru lakiran ayukanaka ampe pero ukanaka hiwaspashpas mait katsna alcalderosa ukatak aka Federación de Junta Vecinal Departamental ukahwakishtatas hermano Carlos. Eso es así, porque el objetivo es eso, hermana Carla, porque este Radio San Gabriel, ¿por qué venimos aquí nosotros dialogando eso? Y sale, yo venía, ¿no? Cuando ¿cómo se llamaba el que conducía el...? Más antes, Isaac Guarachi. Isaac, y el más conocido era ese. Entonces, ¿cómo está don Isaac? O hermano Isaac, ¿no? Entonces, creo que también ha ido, doctor, abogado, creo que estaba estudiando, ¿no? Abogado. Abogado siempre, ¿no ve? Entonces, si eso es lo que vea. Entonces, claro, por supuesto que, sabes, hermana Carla, usted tiene razón, mayor cobertura que en esta radio nos da también. El asunto es, sí, las necesidades de centros poblados, ahora se habla de centros poblados. Antes se hablaba pues diferente, ¿no? Bueno, ya, como área urbana, no sé cómo. Ahora centros poblados tienen Fijube, ya algunos de provincias tienen, por ejemplo, Copacabana, los Andes, por ejemplo, los Andes, aquí Laja también tiene, pero Laja también está dividido, ¿no? Porque eso también se ve. Entonces, lo importante es los reclamos no se escucha. Cuando se solicita a la alcaldía cualquier proyecto, apruébenlo por favor, al parte técnica, al arquitecto se habla, pero no agilizan nada. Exacto. Ahora, este objetivo es para sobresalir, fortalecer a nuestro departamento de La Paz. Ese objetivo es directamente coordinar con los gobernación y el gobierno nacional. Directamente, porque para los centros poblados necesitan, usted ya ha mencionado, porque yo he visto, por ejemplo, en mi pueblo nada más, en Corocoro existe, y otros pueblos también, ¿sabe qué pasa? El equipamiento de los centros de salud, hospitales, no está en la primera línea que le llaman eso, no está equipado. Varias cosas faltan, y las pacientes se le envían a este lado, y reportan y Viacha lo que corresponde y Viacha tampoco la atención perfecta también. Es problemas ahí entonces. Ahora, en caso del agua, igual, carecen todos los centros poblados, no tienen agua también algunos. Entonces, todo eso es lo que se va a coadyuvar cuando vamos a entrar al tema de coyunturalmente. Ese se ha analizado un poco, ¿no? Todo qué necesidad tiene, todo eso, ¿no? Hay lugares de municipios que no están manejando también lo que el gobierno que manda, el dinero que tienen sobre Sopova, y también esa parte no utilizan muy bien también. Pero Fijube departamental, como ya van a tener sus representantes de cada provincia, y esos tienen que coordinar con todo esto.
Exactamente, aspecto con de todos todos los proyectos que emanan ellos, ¿no? Que piden sus proyectos, ¿no? Entonces, ahora hacia el camino igual, de SEPCAM, de Corocoro, hablaremos de Boticlaca, Corocoro, no está, no tiene una ley, ya, y por eso tiene problemas, eso no sé, hay veces nuestros pasados generaciones se han olvidado de esa parte, ¿no? Y otros lugares ya tiene su SIPCAM, ya su ítem. Entonces la limpieza va mensualmente, o sea que sea anualmente por lo menos uno, ¿no? Entonces, y muchos pasa eso, en casi mayoría de las provincias debe tener ese aspecto problemático, ¿no? Entonces, de manera que eso se va a coordinar con todo ese aspecto, como SEDIS, como la educación, todo eso. Entonces, yo le veo también otros lugares, por ejemplo, visitando así, no tienen ni siquiera bancas buenos hechitas. Exacto, Esas no bancas tienen tienen. los chiquitos o los grandes. Bueno, eso yo veía cuando yo estaba en el tercero, cuarto, quinto, sexto, he gastado en un colegio, una escuelita, pero era adventista eso, ¿no? Entonces, y eso lo veo, última vez que he visitado, lo mismo, que nada ocurre. Y no ha habido cambio eso. Entonces, quiere decir que eso, el alcalde o los alcaldes municipales no están trabajando bien. Entonces, todo ese aspecto ya van a ver con FIJUVES cercanos que tienen ellos organizados, ya posicionados de FIJUVE, también su credencial tienen que portar. Y si no está posicionado por una autoridad, por un alcalde nomás, y tampoco tiene ese mérito para que esté participando, ¿no? Entonces, ese es, hermana, todo ese aspecto que estamos analizando y ese analizar, por eso hemos conformado que tengamos una representación, Departamento de La Paz, y a la vez que tengan también de cada provincia a 2 representantes o a una representante, ¿no? Para que coordinen con sus municipios. Eso es, hermana Carla. Provincias toqenakan walhama yuwinaka utji uka amtampi inachay aksatoqet sarant atutjaspan qipachanaka thakinaka uhan sumpach utkiti kaukanteja ciudades intermedias toqenakan laq'athakikiskiwa niw adukinado kamakit alcalde ukangas pasay pirewalaki laq'athakikiski hampi adukinak say usht'am sasina saukt asisa sasirit pero ukampi rusa alcalde naga irnaqt aphañanaka pay ukatakija hiwasat kamaraki hiwasat tema kamathanut escañan chamtcañan ukaja alcalde take waliki askiki upatake hampe got hiwasatem kamat as preocupt asiñan kun haman kaskisa ka ciudad intermedia saja markasaj sarant aski ukaja utharakini lurawina kaskilana kullakanak pero hani kwakikite jalus qathakina ya qipaw hotoqina kan thakina ka hermano Carlos utkia thakina ka hani repeataki may ya qipaw hotoqina karo purt tan hiwas bashbashambe tas chan auto al tu casi hamay majak auto mer tu kuñ hamajanchi ampe ukat chak hichaham ukanakas mait anyah wakisiraki competencia neraki ukahanicha hermano manaki ati paraktao iskatakina kamax koja alcalde naka usumulora paña pa caminos vecinales ukanakampe ripia paña kapa no ka ukancha pankunaka utki ukaha laqana kampis waranta pa chayana kampis waranta paña kapa han panko hotnya pa lus qatakir undatanya patak wachaka ukante provincia tapti ukaste departamental gobernación uksangrina ka setkam ukanaka ulora paña kapa ukanaka askicha paña kapa lus qatakis con hanwalik ukah pero vías internacionales competencia nacional así es, están por ejemplo están vía La Paz Oruro están competencia nacional como vía el gobierno central con ganacao uclora pañanaca pero aquí hermano utjaraki nuestros peajes. Pero ¿quién está administrando esos peajes? ABC Uxangrinaka, Gobernación Uxangrinaka, Hanuka Alcaldía Nakache. Pero muchas veces, hermanos, se ha escuchado que la ABC está administrando. No es Gobernación, este camino está todo acabado, sin quién administra el gobierno central, pero Gobernación ha hecho. Si el gobernación ha hecho, entonces esa carretera la gobernación tenía que administrar. Histano aquellos ataques sarque viachata cursaro, namdas tanchita, corocoro sarque hayuka, ukha ABC uksangrinakau administrar pero gobernación ukay uklorea. Gobernación debería de administrar
gobernación sum askich harakinya paitakina. Así es. Pero anchit ukano wisi mina kauya qipau hatoqinakan utji haniu kana kiki para ki waka yunga sunt umar karmant que Así es. hayu kanakana. Pero hermano Para Carlos, wakisi uñekip apjañana kama kay ñaki hayut esipchitaja ka Federación de Juntas Vecinales a nivel departamental ukanaka. Sí. Competencia saranpan. Gobernación achaja gobernacional, alcaldía achaja alcaldear, gobierno central achaja gobierno central. Así es, hermano. Ukamarham ko qolqeja, ukapashpa qolqem ko ripiatanakas, asfaltonakas askichatapan. Ukaimar kachirinakaj munaptanaj Así es, provincia hermana naka. Carlos. Anika ukhorshmait ayhamakite. No hay caso, porque eso es lo que se ve, eso es lo que ahora estamos acordando del pacaje también, porque hay una comisión impulsora para sobre eso está la que tiene que hacerlos impulsar. Por ejemplo, de ABC cobra, pues que de viajar no es que puedes esquivarte de un lado a otro lado. Claro. Igual nomás tienes que volver a pagar, sean particulares o sean transportistas, igual pagan ahí. Y autos grandes, igual pagan. El asunto de esa parte, por ejemplo, de Boticlaca, ir a Corocoro, como te dije, no tiene del CIPCAM una ley aprobada, un ítem, no tienen esos. O sea que sí, capa la han colocado y es agujería parecido como Ucrania bombardeado parece, ¿no? Las casas. O sea que el camino. Entonces, y esto deben participar, por ejemplo, hermana Carla, como son dos municipios, intermunicipios sería Comanche y Corocoro. Entonces, ellos tienen que hablar, ver el carretera, cómo está esa carretera. Entonces, entre ellos tienen que estar de acuerdo eso. Pero esto cuando va a haber, digamos, por sí digamos que va a haber el departamental, ya vamos a tratar eso, hermano. Claro, Ya vamos a coordinar con todo eso. O sea que cada provincia va a ser un poco hablando bien y coordinando bien, ya tiene que presentar esa parte. Entonces, Ojalá. esta organización que departamental que está yendo es para ver eso, hermano. Para ver todos los problemas Ojalá, que hermano hermana, Juan Carlos entonces, Franco, que esta organización no sea afín del gobierno, no sea afín de la gobernación, ni mucho menos afín a los alcaldes, a las alcaldesas, hermano. Hermano, nuevamente haremos la invitación a la población quienes deben venir, a qué hora va a ser esta concentración, esta actividad. Allá muy bien. En el 20 provincias se comunica, hermana Carla, porque todos los FIJUVES que están centros poblados, posesionados, es personas sí van a participar en o sea que en el Colegio Cerrado de San Pedro. Tiene su nombrecito, ¿no ve? Entonces, ahí va a estar. Entonces, están invitados toditos, las autoridades como Topac, Bartolina, igual deben estar. ¿Por qué? Porque hay que trabajar en una magno autoridad, hay que trabajar, ¿no? Entonces, y están invitados todos esos también. Pero va a llegar ¿cómo se llama? Convocatoria. Y a los municipios igual también, Andepaz, todo el sector, ¿no? Entonces van a llegar eso al municipio y mucho depende de todas las provincias que tienen sus municipios y posteriormente como va a ejecutar coordinación con eso, los municipios que vayan sus proyectos y ahí sean aprobados. Los municipios que no se presentarán lo verán, eso no podemos ahora mencionar, ¿no? Porque eso es hermana. Entonces, están invitados todos los juntas vecinales también, y con su pancartita tienen que estar representativos. Ese día entonces van a estar como inauguración. Está invitado nuestro presidente nacional, el Luis Catacora, y también la gobernación, que es nuestro gobernador, ¿no? Santos Quispe, y los ministros también, ¿no? Entonces, y también van a estar los diputados, senadores también van a estar. La inauguración termina, ya nosotros entramos en la comisión de presidium, que vamos a nombrar, todo eso. Vamos a tomar el juramento de ley, todo eso. Entonces, ellos se encargan. Así es la cosa, hermana Carla. Hermano Carlos, muchísimas gracias por participar en este programa. En otra oportunidad también le esperamos. No se olvide por venir, por favor. Muy bien, hermana. Eso estaba queriendo hablar con el director de Radio San Gabriel. No lo conozco muy bien, pero escucho, me han mandado aquí, está esa partecita. Más o menos quería publicidad. Y la publicidad, claro que nos va a pasar la factura, ¿no ve? Entonces, ¿por cuánto haría la publicidad? Como avisos y comunicados, quiere dejar.
Sí, comunicados, claro que vamos a dejar, eso voy a Ah, dejar ya. yo también ahora. Entonces, para publicidad, que es otra cosa, Ya, Visita, ¿no ve? sí, 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 sí. Enseguida le vamos a contactar, hermano, con la representante. Hermano, muchísimas gracias. Gracias, hermana Carla, por habernos dado este tiempo de cobertura Gracias. para poder comunicar y hablar todos los aspectos, ¿no? Porta singa pues, kita hermano, hani uqipar tatati, acá Radio San Gabriel, taquete kiwis taqtat hermano. Porta singa kita. está bien, hermana, porque solamente es o sea que el jueves no atiendes, ¿no? Jueves he Simplemente venido, jueves, me los he encontrado de días- arriba y me dice, no, hermano, el jueves solo no se atiende, Sí, o sea que solo jueves, hasta todo el año, miércoles, ¿no el ve? viernes, dice, no, entonces, de esa manera. Walik hermano Carlos Franco, Halek Atatau Kamahtaqinis por Anipañán, juntas vecinales, fejubes, ciudades intermedias, etapta, Pacalco, Kim Sacalco, Orunak Sarajipana, acá Junio Pasino, Matapi, Chuquigo Mancamarcan, Papañán, acá Cervecería Nacional Toquetwa, Mamarche Toquim Saractawañán, Sasinwa, Canaysta